Buenas tardes. A ver, bienvenidos a esta tarde airosa. ¿eh? Tenemos el gusto de seguir con nuestra colaboración con el Instituto de Física de Cantabria, del cual estamos muy orgullosos, y siempre digo yo que Santander debe estar muy orgullosa, porque hay que ver qué chicas tan inteligentes tiene y que conocen tantas cosas. Yo soy del Ateneo y entonces normalmente el Ateneo las atrae y las presenta, pero verdaderamente su currículum lo va a decir una compañera. Y teniendo en cuenta que el título es de lo más, me encanta, ¿no? Dice baile cósmico y colisiones galácticas, o sea que es muy expresivo. Entonces, bienvenidas y al final admitís perfectamente preguntas, ¿verdad? Sí, venga, pues empezamos cuando queráis. ¿Se me oye? Vale, sí. Bienvenidos a esta charla que nos va a dar Elena Domínguez Sánchez, doctora en astrofísica, experta en la evolución de galaxias e inteligencia artificial. Hizo su tesis doctoral en el Observatorio Astrofísico de Bolonia y tiene varios postdocs en España, Francia y Estados Unidos. Actualmente es una investigadora con una Ramón y Cajal en el Instituto de Física de Cantabria, aquí en Santander, y tiene un papel muy importante en el desarrollo de la misión espacial Arrakis, que ya luego os hablará de ella. Y os dejo con estos bailes de galaxias tan misteriosos que nos tiene que explicar. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias al Ateneo por aceptar esta invitación y ofrecerme el espacio para presentaros esta charla que espero que os entretenga. Muchas gracias a Sandra por la presentación. Y de nuevo recordar que soy investigadora del Instituto de Física de Cantabria y hoy os voy a hablar de bailes cósmicos y colisiones galácticas. Para empezar, lo primero que tenemos que saber es qué es una galaxia, ¿no? Y la galaxia que todos conocemos mejor es nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. La Vía Láctea la vemos a simple vista en los cielos claros de noches estrelladas y se puede distinguir como esta estructura en la que se ve una densidad mayor de estrellas que en otras regiones del cielo. Cada puntito que vemos aquí es una estrella, pero vemos que hay esta zona donde hay muchas más estrellas y además hay una especie de polvo estelar. Ese es el disco de nuestra propia galaxia. Cuando estamos mirando hacia allá, estamos situados en un puntito y estamos mirando a una zona que tiene mucha más densidad de estrellas que el resto de nuestra galaxia. Esta foto me gusta particularmente porque hay una encina y hace honor a mi tierra, que soy de Salamanca, pero bueno, recientemente incorporada a Santander y encantada de estar en esta ciudad. Cuando miramos al cielo, he dicho que casi todos los puntos son estrellas, pero no todos. También podemos ver a simple vista otros objetos que son galaxias fuera de nuestra propia galaxia. Como las galaxias están tan lejos, solo podemos ver las galaxias que están muy cerca de nosotros a simple vista. Es el caso de la galaxia de Andrómeda. Esta estructura que veis aquí es la galaxia de Andrómeda, es la galaxia más cercana a la Vía Láctea. Y lo que pasa es que es tan débil su luz, está tan lejos, que solo vemos el centro de la galaxia. Si pudiéramos ver toda la estructura galáctica, veríamos algo así. Sería más grande que la Luna. ¿Os imagináis qué bonito el cielo con esta galaxia gigantesca del tamaño de la Luna? Pues bien, vamos a poner un poco de texto y vamos a definir qué es una galaxia. Una galaxia es un conjunto de cosas unidas gravitacionalmente y esas cosas son sobre todo estrellas, que es el componente principal de una galaxia, pero también hay gas y polvo, que de hecho es a partir del material que se forman las estrellas, planetas que orbitan alrededor de las estrellas y que se forman a partir del material protoestelar que forma la propia estrella, y también hay una componente muy importante de materia oscura. De hecho, hay mucha más materia oscura que materia bariónica, que es el resto de la materia normal, como todo lo que vemos aquí alrededor de nosotros. Bien, ¿cómo es la anatomía de una galaxia? Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una galaxia bastante típica. Es una galaxia espiral clásica
que tiene tres componentes principales. Tiene un disco muy plano que gira, rota, donde tiene brazos espirales, y en estos brazos espirales se forman las estrellas. Tiene una componente de bulbo más esférica en el centro, que generalmente tiene estrellas más viejas. Y luego tiene una parte que es el halo, que es donde hay estrellas pero muy alejadas unas de otras. Es como las afueras de la galaxia, la densidad de población es menor en esas zonas, ¿vale? Pero podemos ir más al detalle. Y esta galaxia que parece sencilla, empieza a complicarse su estructura. Lo primero es que el disco no es totalmente plano, sino que tiene una pequeña curvatura. Además, tenemos dos galaxias enanas, satélite, que orbitan alrededor de la galaxia, que son las nubes de Magallanes, la pequeña y la grande. Y además, hay toda esta serie de colas de marea o corrientes que son estrellas. Son estrellas que siguen unas órbitas determinadas. Y, como veremos a lo largo de la charla, se forman por interacción y disrupción de estas galaxias satélites en la interacción con la galaxia grande. Cuando miramos al cielo con profundidad y con telescopios profesionales, no a simple vista, empezamos a observar una cantidad de objetos inmensos. Esta es una de las imágenes más famosas de la astronomía, es el Hubble Deep Field, fue una imagen tomada hace ya unos cuantos años, más de 10, en la que se observó una región del cielo durante muchas horas con uno de los mejores telescopios del mundo, para intentar llegar a lo más lejos. Y aquí, a simple vista, ya podéis ver que hay una gran cantidad de galaxias que son de muchos tipos, muchos colores, muchas formas, pero lo más impresionante es que aquí, en esta región del cielo, hay más de 10.000 galaxias. Con esta foto hice yo mi tesis doctoral y tardé 3 años en analizar todos los datos que había aquí. Esta imagen tiene un tamaño de 3 arcominutos, que así dicho igual no significa nada para vosotros, pero si lo comparamos con la Luna, que tiene 30 arcominutos, entonces nos daremos cuenta de lo inmenso que es el universo. Porque solo en una zona tan pequeña como esta, tenemos más de 10.000 galaxias. Y os voy a dejar con un vídeo. ¿Está corriendo? Sí. Vale. Esta es una imagen, son datos reales tomados con el telescopio espacial Euclid. Y todo lo que veis, o casi todo, son estrellas de nuestra propia galaxia, pero cuando empezamos a hacer zoom in, cuando nos acercamos, empiezan a aparecer un montón de puntitos minúsculos, ¿lo veis? Todos estos puntitos, algunos son estrellas, pero otros son galaxias. Fijaos ahí cómo aparece otra galaxia, y qué forma tan bonita. Esta es la galaxia que llaman la galaxia de la rosa, y fijaos el grado de detalle que tienen estas imágenes, que podemos seguir acercándonos y acercándonos y sigue habiendo píxeles y píxeles, y podemos ver perfectamente cómo estas colas de marea, esta distorsión, genera y hace que se formen estrellas nuevas. Fijaos esta galaxia espiral distorsionada con estas regiones de formación estelar en color azul. Y eso en una zona muy, muy, muy pequeña del cielo, ¿vale? Mi trabajo consiste en ordenar todo eso, intentar hacer una taxidermia. Igual que los biólogos hicieron su árbol genealógico y su árbol evolutivo, nosotros intentamos explicar cómo se llegan a formar los distintos tipos de galaxias que observamos en la actualidad. Ya en 1930, Hubble propuso su esquema de clasificación, que seguimos usando, en el que dividía las galaxias en 3 tipos morfológicos principales. Las galaxias elípticas, que como veis son redonditas, elipses, rojizas, porque tienen poblaciones estelares viejas, y veréis que siempre que hablo de poblaciones estelares viejas utilizo el color rojo. Y luego hay galaxias espirales. Las galaxias espirales, que son, como hablábamos, la Vía Láctea, que tienen su componente de disco y su componente de bulbo. Según nos vamos hacia esta parte del árbol, el bulbo deja de tomar importancia, se abren los brazos espirales, hay más formación estelar.
Y luego tenemos la rama de abajo en la que aparece la barra. Hay galaxias que tienen una estructura de barra en su centro. ¿La veis qué bonitas son? Y luego está un tipo intermedio, que son las galaxias lenticulares, que es una mezcla de las dos porque tienen disco y bulbo, pero no tienen brazos espirales. Y estas galaxias también, sus procesos de formación son muy misteriosos y merecerían una charla aparte. Pues bien, como decía, este árbol de clasificación lo conocemos desde 1930 y poco hemos avanzado respecto a ese árbol genealógico. Hubble no se confundía mucho. Esta es una imagen recién salida del horno, de nuevo son datos de Euclid y es de una nota de prensa de la semana pasada. Es exactamente el mismo esquema de clasificación, pero con los datos más nuevos, con las imágenes más bonitas que tenemos de Euclid, que es un telescopio espacial que tiene una resolución espacial, quiere decir el grado de detalle, el número de píxeles que tenemos por cada imagen, de lo mejor que existe actualmente. Como veis, este es el mismo esquema de Hubble, donde se ha añadido una columna entre medias, porque hay veces que no sabemos si tienen barra o no tienen barra, y entonces las llamamos con barra intermedia. Y luego también tenemos las galaxias de disco de Canto, que no se pueden incluir en ninguna de estas del eje X porque no las vemos bien y no desconocemos el grado de apertura de sus brazos espirales, por ejemplo. También tenemos las galaxias enanas, tanto elípticas como irregulares, y por último, un montón de galaxias distorsionadas en interacción y confusiones. Y de esto tratará sobre todo esta charla. Podemos ver las galaxias no solo en el presente, sino también en el pasado. Esta es una imagen de distintos tipos de galaxias parecidas a la Vía Láctea, tal como las vemos ahora, y cómo eran cuando nos vamos yendo hacia tiempos más antiguos. Esto es el origen del universo, vamos evolucionando y este es el tiempo presente. ¿Y cómo podemos ver galaxias en el pasado? ¿Cómo somos capaces de ver en el pasado? Pues ese superpoder es gracias a que la velocidad de la luz es una constante. Como la velocidad de la luz no es infinita, tarda un tiempo determinado en llegar hasta nosotros. Perdón, porque tengo el móvil que me está volviendo loco. Entonces, por ejemplo, lo que tarda la luz del Sol en llegar hasta nosotros son 8 minutos. Si el Sol se apagara ahora mismo, tardaríamos 8 minutos en darnos cuenta. La estrella, como las distancias cósmicas son tan inmensas, esto empieza a escalar de manera bestial. Por ejemplo, la estrella más cercana, que es Próxima Centauris, está a 4 años luz. Es decir, la luz que recibimos de esa estrella salió de la estrella en 2021. Está saliendo de la segunda fase del confinamiento y mi hija Iria todavía no sabía saltar por aquel entonces. Y cuando nos vamos a las galaxias, las distancias son aún más bestiales. La galaxia más cercana, que es la galaxia de Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz. La luz que llega de nosotros salió de la galaxia hace 2,5 millones de años luz, donde evidentemente ninguno de nosotros estaba aquí. Y, spoiler, la galaxia, nuestra galaxia, se está encaminando hacia Andrómeda y en un futuro muy lejano se chocará. Pues este superpoder de poder mirar al pasado nos permite reconstruir la historia del universo. Y esto es lo que está esquematizado aquí. Sabemos, porque tenemos observaciones que lo demuestran, que, que el universo surgió como una gran explosión, que llamamos el Big Bang. Era un punto infinito de densidad y de energía que explotó y en ese momento dominaban las leyes de la física cuántica. Las leyes de la física cuántica son un poco raras y lo que pasaba es que el universo era prácticamente homogéneo, pero no completamente homogéneo. Había diferencias cuánticas en un punto y en otro. Y cuando el universo empieza a expandirse tan rápido, esas pequeñas diferencias se transmiten a lo largo del universo.
y generan puntos del espacio que son ligeramente más densos, pero muy poco, milésimas, micrómetros de densidad, de diferencias de densidad. Pero la gravedad actúa atrayendo materia, cuanta más materia, más densidad, la densidad atrae materia y eso se va haciendo más grande, de tal forma que se empiezan a generar las primeras estructuras, que son nubes de gas y helio, que era el único material que había en el universo, que se empiezan a comprimir tanto, que generan reacciones de fisión nuclear. Un átomo de hidrógeno se convierte en uno de helio, 2 átomos de hidrógeno en uno de helio, y libera energía. Y esa energía es la radiación estelar que hace que el Sol brille. Se forman las primeras estrellas, se forman las primeras galaxias. Esas galaxias, que al principio son pequeñas, irregulares, caóticas, empiezan a chocarse unas con otras en un baile muy desorganizado, muy descoordinado, hasta que poco a poco empiezan a generarse unas estructuras un poco mejor definidas, las galaxias espirales, luego se forman las galaxias elípticas, etcétera, etcétera, hasta las galaxias que vemos hoy en día. Pero en esta charla hemos venido a hablar de bailes, ¿no? Las galaxias a veces bailan solas. Como hemos dicho, una galaxia como la Vía Láctea es una galaxia que tiene un disco que rota. Sus estrellas se mueven en los brazos espirales y rotan a una velocidad dada. Y este patrón de rotación, en realidad, surge de manera bastante natural. Cuando tenemos una serie, una rotación de círculos y aplicamos un pequeño tilt, un desvío, de manera muy natural aparecen estos brazos espirales. Y estos brazos espirales son ondas de densidad, son mucho más densos, las estrellas entran y salen de ellas y hacen que se formen más estrellas. Y esto lo vemos en una simulación con partículas, surge de manera natural este patrón de rotación y de estructura espiral. Y seguro que os es familiar, porque cuando tomamos una taza de café, la espumita que se queda por encima, muchas veces, si os fijáis, es algo muy parecido a una galaxia espiral. Las galaxias bailan solas, pero bailan a un ritmo inesperado. No siguen el ritmo de la música que nosotros esperábamos que siguieran. En este vídeo vemos la curva de rotación que esperaríamos que tuviera una galaxia según la materia que observamos, según el número de estrellas que observamos. En el centro de la galaxia hay muchas más estrellas que en las afueras, con lo cual nosotros, por las leyes de la física, las leyes de la gravedad, esperaríamos que en la curva de rotación la velocidad en función de la distancia fuera cayendo, ¿vale? Sin embargo, lo que vemos, y lo vamos a volver a ver, es que no cae, que la velocidad a la que se mueven las estrellas en las afueras es prácticamente igual a la velocidad a la que se mueven las estrellas en el centro de la galaxia. Y esto, la única explicación que tiene, que lo descubrimos gracias a la gran Vera Rubin, que analizó una cantidad de curvas de rotación muy significativa, la única explicación es que hay otro tipo de materia que no vemos, pero que sí que afecta al movimiento, sí que tiene una interacción gravitatoria. Y es lo que se nos ha ocurrido llamar materia oscura, porque no tenemos ni idea de lo que es y porque no lo vemos. Pero lo que sí sabemos es que es la componente dominante, sobre todo en las afueras de las galaxias. Hay mucha más materia oscura que las galaxias bailan, y todas bailan, pero no todas bailan bien. Como os decía, las galaxias espirales tienen una rotación muy clara. Esto lo podemos ver en estos mapas. Este es un mapa de velocidad. Cuando tenemos puntos azules, quiere decir que están yendo hacia allá las estrellas, y cuando tenemos puntos rojos, los puntos rojos están alejando de nosotros y los puntos azules se acercan a nosotros. Es decir, que esta galaxia está rotando así. Y esto es lo que se llama la dispersión de velocidades, que es la diferencia de velocidad que tiene una estrella con respecto a otra. Y como veis, es bastante uniforme, es decir, aquí estas estrellas están bien acompasadas y se mueven todas en la misma dirección.
Sin embargo, en las galaxias elípticas no se comportan así las estrellas. Las estrellas rotan, pero no de manera tan clara, y sobre todo van cada una a su ritmo. Veis aquí como la dispersión de velocidades, es decir, la diferencia entre el ritmo de una estrella y de otra, es mucho más grande para las galaxias elípticas que para las galaxias espirales. Y tanto bailar, algunas galaxias tienen formas verdaderamente extrañas, ¿no? Os he dicho que no había nada nuevo desde 1930 con respecto al diagrama de Hubble. Eso sucede para el 99% de las galaxias. Pero como hemos empezado a observar una cantidad ingente de galaxias, tenemos millones de galaxias observadas, miles de billones de galaxias observadas, entonces empieza a haber una cantidad significativa de objetos peculiares, de objetos raros. Son todos estos que tengo aquí, que como veis son fascinantes, ¿no? No me digáis que no es una galería de fotos preciosas. Mirar esta que es la galaxia de la Rueda. Bueno, tenemos muchas, ahora veremos unas cuantas en detalle, pero cuando empezamos a ver este tipo de objetos, a los astrónomos se nos cayó un poco nuestra teoría de formación y evolución de galaxias, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se han formado estas estructuras tan raras? Por ejemplo, tenemos la galaxia del Sombrero. No sé si habéis oído hablar de esta galaxia, es bastante famosa. Es una galaxia de disco, pero su particularidad es que es extremadamente fina. La proporción entre su radio y su ancho es increíble. Hay muy pocas galaxias de este tipo y muy pocos modelos teóricos son capaces de reproducir una galaxia de este tipo. Luego tenemos esta galaxia, la NGC 4622, que a simple vista parece una galaxia normal. Bueno, pues si os habéis quedado bien con el diagrama de Hubble, ¿esto sería una galaxia de qué tipo? ¿Alguien me lo podría decir? Espiral, muy bien. ¿Y de las de tipo primero, SA, o de las que estaban más para acá, SCD? Es de SA. ¿Por qué? Porque tiene mucho más bulbo que brazos espirales, ¿no? La componente de bulbo es más importante, entonces era de las que estaban más hacia la izquierda. Bueno, pues esta galaxia, que a primera vista no daría más de sí, cuando se hicieron observaciones para medir la rotación de las estrellas, se vio que rotaba en dirección contraria a lo que esperamos. Y eso es muy difícil de explicar con procesos de evolución secular. Luego tenemos esta otra, no sé si se ve bien con la luz, no sé si a lo mejor se podría bajar un poco la luz, no me da cuenta. Vale. Lo que quiero que veáis, aquí esta galaxia parece una galaxia espiral normal con sus brazos, ¿no? Pero veis que tiene como muchas estrellas, un halo bastante grande, y sobre todo lo que quiero que os fijéis es que hay unas especies de capas por aquí, ¿no? Veis que hay como unas cascarones de huevo que llamamos, que también es muy difícil de explicar por procesos evolutivos tradicionales. Tenemos galaxias de este tipo. Aquí ya hemos perdido por completo la forma de la galaxia elíptica o espiral. Empezamos a tener colas de marea preciosas con estas estructuras distorsionadas, donde se ve todavía que hay algunas zonas de formación estelar, ¿no? Cada vez que hay puntitos azules, estos son formación estelar. Tenemos este otro ejemplo tan bonito, donde parece que han cogido los brazos espirales de la galaxia y la han estirado, ¿no? Están haciendo unos estiramientos, se está estirando como si se acabara de despertar. Y lo que es verdad es que la mayor parte de las veces, cuando vemos este tipo de estructuras elongadas, distorsionadas, las galaxias están en compañía. Porque es la interacción de unas galaxias con otras la que distorsiona sus formas, la que altera su potencial gravitatorio y hace estas formas de baile tan bonitas. Aquí de nuevo os quería resaltar que los astrónomos trabajamos, cuando me preguntan si los colores de las imágenes son de verdad, pues son de verdad y de mentira, en realidad. Porque lo que pasa es que nosotros observamos las galaxias en distintos filtros, en distintos colores, y luego los combinamos para intentar darle un sentido físico. Por ejemplo, en esta imagen, todas las cosas que son azules representan estrellas jóvenes. Todas las cosas que son blanquecinas representan las estrellas de tipo mediano, y en rojo tenemos las líneas de polvo que, como veis, trazan muy bien también los brazos espirales.
Y como decía, pues estas interacciones tan bonitas aparecen muchas veces en parejas. Aquí tenemos esta galaxia, este par de galaxias también espectaculares, en el que se ve la cola de marea de esta galaxia muy bonita. ¿Cómo bailan las galaxias? Vamos a verlo con un vídeo que creo que os va a gustar mucho. En el centro, esto es una simulación cosmológica, en el centro veis una galaxia alrededor de la cual van cayendo sus galaxias satélites y cómo van fusionándose con ella, aumentando la masa de la galaxia, cómo cuando cae una galaxia grande se forma una cola de marea preciosa y cómo va aumentando no solo la masa de la galaxia, sino cambiando por completo su morfología. Y estas estructuras son precisamente lo que llamamos colas de marea. Y el problema que tiene, aquí veis muy bien también las cáscaras que os decía, ¿no? Cómo esto se acaba convirtiendo en una especie de cáscaras. ¿Cuál es el problema que tenemos los astrónomos para observar esto? Primero, que duran muy poco tiempo, con lo cual la probabilidad de coger una galaxia justo en este proceso en el que se ven estas colas de marea tan espectaculares es muy baja. Pero además, la densidad de estrellas es tan pequeñita aquí que son muy débiles. Es algo que es lo que llamamos bajo brillo superficial. Y necesitamos imágenes ultra profundas para poder observar estas estructuras en detalle. Así que, como hemos visto, las galaxias no solo bailan solas, sino que bailan en pareja y a veces hacen pasos espectaculares. Por ejemplo, aquí tenéis esta galaxia que la llamaron la galaxia del renacuajo, en la que se ve claramente algo muy parecido a lo que veíamos en la simulación, ¿no? Como esta galaxia espiral ha interaccionado con una galaxia enana, esta galaxia enana se ha visto totalmente destrozada, deshecha por el pozo de potencial de la galaxia espiral, y como además esa interacción ha cambiado un poco la densidad de la galaxia y ha hecho que haya más formación estelar. Ha hecho nacer estrellas, ha sido como un incentivo a la natalidad. Luego tenemos esta otra, fijaos qué bonita imagen, parece un anillo, ¿no? Una ostra. Esto es una configuración que es muy difícil que se dé. Esta galaxia era una galaxia espiral y se ha chocado con una galaxia enana, pero han chocado de manera perpendicular. Al chocar de manera perpendicular, la galaxia espiral se ha distorsionado por completamente, ha perdido toda su estructura de brazos espirales, mientras que la galaxia pequeñita se ha deshecho, ha formado un anillo, y aquí vemos claramente la diferencia de colores. Eso nos da una idea de la diferencia entre las propiedades de las estrellas que forman las dos galaxias. Y luego tenemos, por ejemplo, esta pareja de galaxias, ¿no? Que las han pillado en el acto, están ahí bailando pegaditos y están a punto de fusionarse. También tenemos bailes folclóricos, porque las fusiones de galaxias se llevan dando, como decimos, desde el universo primigenio. Lo que pasa que es muy difícil ver fusiones de galaxias en el universo lejano. Necesitamos observaciones ultra profundas en el infrarrojo, que es a la longitud de onda que nos llegan esas observaciones, y como están tan lejos, son muy pequeños en el espacio, y la resolución que tenemos de estas imágenes pues es esto. Si queréis creeros que es un merger, os lo creéis, y si no, pues no pasa nada. Pero esta es una imagen cuya luz salió de estas galaxias hace 11.000 millones de años, cuando el universo tenía un 10% de su edad, era recién nacido. Vale, entonces todo esto lo hacemos combinando imágenes y simulaciones. El problema de las imágenes, como os decía, es que, por desgracia, solo podemos ver una galaxia en un único momento de su vida. Las galaxias evolucionan tan despacio que una sola persona va a poder ver una foto totalmente estática de cada una de las galaxias. Y cuando vemos las galaxias más lejanas, vemos cómo eran hace muchos años, pero no tenemos ni idea de cómo son ahora. Entonces, gracias a eso, gracias a las simulaciones cosmológicas, podemos hacernos mejor una idea de cómo ha evolucionado el universo. ¿Qué son las simulaciones cosmológicas? Es una herramienta fascinante que requieren de muchísimos datos y de muchísimo poder computacional, en el que básicamente se parte de unas condiciones iniciales
se ponen unos ingredientes que son unas leyes de la física, un gas, materia oscura, estrellas, polvo, etcétera, y se le da el play a ver qué sucede ahí, ¿no? Aquí tenemos, esto es materia oscura, estos son estrellas y esto es gas, ¿vale? Y aquí veis cómo hay unas estructuras filamentales donde van cayendo gas y polvo, y ese gas y polvo se va cayendo en un pozo de potencial, se van transformando en estrellas, va cogiendo momento angular. Aquí ya tenemos la galaxia de disco. Fijaos qué bonito ha quedado esta galaxia espiral que se ha formado ella sola. Aquí no ha habido más que condiciones iniciales y leyes de la física. Y aquí tenemos, bueno, distintas componentes. Y me parece que ahora va a venir a chocar otra galaxia con ella y la distorsiona, vuelve a generar, fijaos aquí qué bonito, cómo empiezan a bailar juntas, ¿no? Un poco reggaetón, y acaba acretándola, incorporándola, su estructura, aumentando la masa. Aquí veis la masa en logaritmo de las masas solares. Esto es 10 a la 10.5. La tasa de formación estelar. Y fijaos cómo ha ido creciendo esta galaxia, cómo pese a todas las interacciones que ha sufrido, ha recuperado de nuevo su estructura espiral, y por eso son las más comunes, las galaxias espirales. Y bueno, aquí va a venir otra que se va a chocar, pero no sabemos qué va a pasar. Nos han cortado el vídeo ahí. Os dejo con la intriga. Bueno, esto es gracias a un montón de gente que trabaja, lleva mucho tiempo, años, décadas para conseguir cosas tan buenas. Vale, y como os decía, las simulaciones cosmológicas nos permiten ver las galaxias en distintas etapas, pero reproducen muy bien las observaciones. Cada vez que se para el vídeo son imágenes reales. Es decir, partimos de una simulación y buscamos imágenes reales que reproduzcan ese estadio evolutivo. Y hay muchos ejemplos que son capaces de reproducir todas estas etapas. Vale, llegados a este punto, si me habéis seguido hasta aquí, si pensabais que habéis venido a una charla astrofísica y no iba a haber números, pero voy a beber agua. Bueno, voy a demostrar matemáticamente que las galaxias chocan, pero las estrellas no, ¿vale? La probabilidad de que dos objetos se choquen depende del número de objetos. Cuantos más objetos hay, más fácil es que se choquen, del tamaño de los objetos. Cuanto más grandes sean los objetos, más fácil es que se choquen, y luego de la velocidad y el tiempo, que son dos cantidades que vamos a ignorar porque son muy parecidas para las galaxias y las estrellas. Así que como buena astrofísica me voy a cargar dos términos de la ecuación y me facilito el problema. ¿Cuál es la densidad de estrellas? La densidad de estrellas es 0,1 por parsec cuadrado, que es un número que imagino que no os dice nada, así que he intentado traducirlo a la distancia típica que hay entre estrellas en metros, que es 10 a la 16, es decir, un 10 con 16 ceros detrás. Esa es la distancia que hay entre estrellas. Y las estrellas tienen un radio de unos 10 a la 8 metros, que es un número un poquito más asequible. En cuanto a las galaxias, son mucho menos densas, mucho menos. Fijaos, hay 0,01 por megaparsec al cuadrado, y un megaparsec es 1.000.000 de parsecs. Es decir, esto se traduce a 10 a la menos 20, que en metros es que las galaxias están separadas unas de otras 10 a la 22. Es decir, hay muchas más, las galaxias están mucho más mucho más separadas que las estrellas. Sin embargo, las galaxias son mucho más grandes. Tienen un radio de 10 a la 21 metros. De tal manera que si comparamos la distancia y el tamaño de las galaxias y las estrellas, lo que sucede es que la relación entre el tamaño de una galaxia y la distancia a su galaxia más cercana es un factor 10. Es decir, si una galaxia midiera 1 metro como una persona, su vecino más cercano estaría a 10 metros, como de aquí a la puerta. Te lo podrías encontrar, ¿no? Para una estrella, si una estrella midiera 1 metro, su vecino más cercano estaría a 10 a la 8 metros. Estaría en la Luna.
la probabilidad de un encuentro entre estrellas es muy baja. Así que un choque entre galaxias pasa una vez cada 10 a la 10 años, que es más o menos la edad del universo, así que de media una galaxia se choca con otra una vez en su vida, pero una estrella se choca una vez cada 10 a la 17 años, que es mucho mayor que la edad del universo, es decir, no sucede. Y hasta ahí las matemáticas. Vale, las galaxias bailan solas, acompañadas, en pareja y también van a festivales. Los festivales serían los cúmulos de galaxias. Como hemos dicho que el universo empezó con fluctuaciones cuánticas, no solo se formaron superestructuras en forma de estrellas y luego de galaxias, sino también de grupos de galaxias, que es lo que nosotros llamamos cúmulos de galaxias. Estos son conjuntos de galaxias que están unidos gravitacionalmente, en los que puede haber hasta cientos de galaxias. Este es un cúmulo de los más conocidos, Abell 370, y aquí, claro, lo difícil es que cuando miramos al cielo, vemos las cosas proyectadas en el mismo plano, pero hay cosas que están más lejos y más cerca. La mayor parte de las galaxias que hay aquí están todas a la misma distancia, unidas, pero hay cosas que están más lejos. La luz de los objetos que están detrás atraviesa ese cúmulo de galaxias y hay tantísima masa ahí que hace un efecto de lente gravitacional. Como cuando ponemos un vaso encima de una imagen y la distorsiona. Pues eso es precisamente lo que hace toda la materia que hay aquí. Y entonces se generan estos arcos. Este arco es la luz de una galaxia que hay detrás del cúmulo que se ha distorsionado y la vemos así. Y veis que se podría incluso trazar un círculo, ¿no? ¿Lo intuís? Todo eso sería lo que trazaría la materia del cúmulo. Las galaxias viven en barrios. Este es el barrio de la Vía Láctea. Fijaos qué chiquitita es nuestra galaxia comparado con sus vecinos. Tenemos por una parte el cúmulo de Virgo, que estamos cayendo hacia ahí, está el cúmulo de Coma, que está cayendo hacia acá también, y todo esto a su vez está cayendo hacia una cosa que se llama el Gran Atractor, que hace honor a su nombre, hacia el cual están cayendo también el cúmulo de Norma y el cúmulo de Centauros. Y si nos vamos todavía un poco más hacia afuera, entonces empezamos a ver lo que llamamos la estructura a gran escala del universo, que tiene esta forma como de autopistas galácticas, ¿no? En la que las galaxias prefieren ciertas zonas para moverse y para residir, y que a mí siempre que veo esto me emociona, lo parecido que es a la estructura de las neuronas, a muchas estructuras que aparecen en la naturaleza, ¿no? Y cómo los fractales aparecen una y otra vez en distintas escalas del universo. Eso era una simulación, porque evidentemente no podemos salirnos tan afuera, pero estos sí son datos reales. Estos son datos tomados con Sloan, unos datos. Y aquí lo que vemos, la Tierra está aquí, y hemos medido la distancia con muchísima exactitud de muchas galaxias, tanto en latitud y longitud como en distancia, profundidad. Y hemos sido capaces de crear este mapa, cada puntito es una galaxia, y aquí vemos perfectamente cómo esas estructuras realmente existen y son observables. Y para concluir, quería contaros un poco, he venido a hablar de mi libro, quería contaros un poco el proyecto de Arrakis, que es en la misión en la que estoy bastante involucrada últimamente. Arrakis es una misión espacial de la Agencia Espacial Europea, es de tipo F, eso quiere decir que es una misión Fast and Furious, tiene que salir muy rápido, es relativamente barato el proyecto, y es de tamaño muy pequeño, ¿vale? De momento la misión está aceptada pero no adoptada. Estamos trabajando y si todo va bien, a mediados del año que viene la misión podrá ser adoptada por la Agencia Espacial Europea y lo celebraré con todos vosotros con mucha ilusión. Pero bueno, el propósito es estudiar la formación de galaxias a partir de imágenes ultraprofundas, ¿vale? ¿Os acordáis que os he dicho que para ver este tipo de estructuras necesitamos observar un mismo objeto durante mucho tiempo?
Y la idea es ver las 3 etapas de acreción, las galaxias satélite antes de caer a la galaxia central, las colas de marea una vez han interaccionado y por último el halo una vez que esas estrellas se han distorsionado y se han hecho con una estructura más homogénea y más suave. Si todo va bien, se observarán unas 100 galaxias tipo la Vía Láctea y el lanzamiento está previsto para 2035 y operará 5 años. ¿Por qué es necesario obtener imágenes ultraprofundas? Bueno, estos son simulaciones de galaxias con los instrumentos que tenemos normalmente al alcance de la mano. Si observamos durante más tiempo, ya empiezan a aparecer aquí estas colas de marea. Pero si observamos más tiempo, ya empiezan a aparecer aquí las colas de marea que son realmente interesantes, las que nos van a dar muchas más pistas acerca de los procesos evolutivos y de la creación de estas galaxias. Existen observaciones parecidas, pero de momento solo para unas decenas de objetos. Aquí quiero que veáis la diferencia. Normalmente las observaciones de galaxias solo cubren la parte que está en color y no solemos perder toda la parte en gris, que es precisamente donde se ven pues, todas estas afueras de las galaxias, todas estas restos de interacción que en teoría deberían tener todas las galaxias porque los choques entre ellos son muy frecuentes. El telescopio, como os he dicho, es una misión rápida y barata, entonces es un instrumento muy sencillo, que son 2 pares de binoculares que observarán en 4 colores distintos. Eso nos permite no solo hacer imágenes chulas en color, sino entender mejor las características de las estrellas que forman estos objetos. Y el IFCA tiene un papel súper importante en esta misión. De hecho, es el centro internacional que lidera la misión. Así que podéis sentiros orgullosos como cántabros de que algo tan importante esté sucediendo aquí. Y se está desarrollando con mucha tecnología española, con empresas en Bilbao. Aquí tenéis a gente del equipo. Y como os he dicho, trabajamos mucho, muy duro, muy rápido, pero tenemos recompensas. A veces nos llevan a sitios tan chulos como este, que es Grindelwald, en Suiza. Y con este paisaje os dejo. Y si tenéis preguntas, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Elena. Ahora damos comienzo a la ronda de preguntas, si hay alguna. Aclarar que no es que no te haya querido bajar la intensidad de la luz. Es que como se está transmitiendo en directo, si se baja la luz no podía transmitir. No hay problema. O sea, que para que supieras que no es que no te hiciéramos Sí, caso. sí, lo entendí, Y enhorabuena lo he por esto, que vamos, yo no tengo mente para tanto. Allí hay una pregunta, de fondo. Enseñabas antes la imagen esa que estuviste analizando 3 años en tu tesis. Sí. Y me surgió una pregunta con esa imagen y es ¿cuántas galaxias se estiman hoy en día en el universo observable en total? Una pregunta muy pertinente y difícil de responder. Podemos hablar de órdenes de magnitud, ¿no? Y bueno, Sí, pues me podemos hacer una cuenta de la vieja. 10.000 galaxias en 3 arcominutos. La esfera celeste son 24 horas. Sí. 24 por 60 por 10.000 El- y en área. Pero billones de galaxias. Yo no me acuerdo ahora, 10 a la 11 quizá. 10 a la 11 galaxias. Era para hacer la cuenta inversa en realidad y ver si era una región muy poblada o muy poco poblada. Buen punto. De hecho, se apuntó a esta región precisamente porque no estaba densa, era una región muy vacía. Y lo que querían era evitar galaxias cercanas, porque claro, una galaxia cercana te ocuparía una parte muy grande de esta región. Entonces es una zona muy, muy vacía y lo que querían era ver lo más profundo posible. Vale, muchas gracias. Mi pregunta es, se supone que en el centro de cada galaxia habita un agujero negro que es lo que unifica
¿Qué pasa cuando dos galaxias chocan? ¿Se unifican también los agujeros negros o qué es? Buena pregunta. Los agujeros negros también pueden fusionarse y las fusiones de galaxias pueden a su vez encender agujeros negros, pueden generar agujeros negros nuevos. Por ejemplo, hay muchísimos estudios ahora en los agujeros negros en galaxias enanas, porque como sabemos que la mayor parte de las galaxias han acretado galaxias enanas y hemos observado agujeros negros supermasivos en épocas tempranas del universo, estamos intentando entender y comprobar los mecanismos de formación mediante el estudio de agujeros negros en galaxias enanas y cómo estos pueden irse uniendo para dar lugar a los agujeros negros supermasivos. Ya quería preguntarte, el hecho de haber detectado galaxias jóvenes de 300 o y pico, 400 millones de años del Big Bang, ¿ha cambiado la fecha del Big Bang? ¿Se ha retrasado? Hay un debate muy interesante, gracias a los datos del James Webb. Se han descubierto galaxias supermasivas en épocas muy tempranas del universo. Entonces, hay cosas que de momento son un poco inconsistentes. Es poco probable que haya dado tiempo a formarse unas galaxias tan masivas en tan poco tiempo. Entonces, actualmente, claro, la solución más drástica sería retrasar la fecha del Big Bang. Pero para eso hay datos muy robustos en observaciones en microondas y es muy difícil ajustar esos valores a otra fecha, a otro tiempo. Entonces, lo que estamos trabajando mucho, sobre todo la gente que hacemos poblaciones de galaxias, es estar seguro de que las medidas de esas masas que estamos midiendo son correctas, porque medir la masa de una galaxia no es algo trivial y mucho menos en el universo tan temprano. Puede que haya habido cambios como cosas muy específicas como la función inicial de masas, que cambiando ese pequeño parámetro se suavicen un poco los criterios y las épocas de formación tan tempranas. Hay una cosa que bueno, es difícil entender muchas de estas filosofías o materias, que es si hay un Big Bang, un punto muy pequeño que explosiona, dentro tendría la gravedad. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿En qué momento interactúa la gravedad para acumular esos gases y formar las galaxias y los planetas? Esa se la dejo a mi compañero físico teórico que tenemos aquí en la sala. No, sí, como bien dices, son temas un poco más filosóficos, ¿no? Muy interesantes, desde luego, pero mi investigación no intenta dar respuesta a esas preguntas. Gracias. Sí, hola, gracias. Tengo una cuestión. Hace muchos años conocí un astrofísico que estará jubilado, Antonio Claret, trabajaba en Andalucía. Me planteó que estaban trabajando en algo que era interesante, usando lentes gravitacionales. Vemos las galaxias que hay detrás, pero no una lente gravitacional que esté simétrica, vamos a decir, respecto al objeto que nos envía la luz, sino que un lado del objeto nos envía la luz por un camino, vamos a decir, más corto, y por otro lado nos llega esa luz por un camino más largo, con lo que tenemos una evolución de la misma galaxia. En aquel momento él me comentaba que la dificultad era saber si era la misma galaxia, pero un poco preguntarte si este camino, esta vía que me comentaba Antonio hace mucho, pues ha dado algún dato, si se trabaja en ello. Pues sí, sí se ha explorado. Como bien dices, la trayectoria que sigue la luz para llegar hasta nosotros no siempre es simétrica, de tal manera que hay caminos que tardan más en llegar a nosotros que otros, ¿no? Con lo cual la luz que estamos recibiendo no es exactamente el mismo tiempo de la galaxia. Como las galaxias evolucionan tan lentamente, para una galaxia normal eso no tiene ningún efecto, pero sí que se han visto supernovas. Las galaxias, cuando las estrellas mueren, explotan en forma de supernova y estos son unos estallidos que tienen una duración relativamente corta y no solo hemos visto estos estallidos en distintas épocas, en imágenes distintas, sino que además hemos sido capaces de predecir
cuándo se iba a ver el siguiente estallido, y eso además nos permite muy bien ajustar un poco la constante de Hubble, que es una de las constantes cosmológicas, así que sí que se ha avanzado en ese campo. Sí, vale. Buenos días, Elena. Es sobre un comentario que hizo antes Sandra al presentarte, sobre que te habías especializado en astrofísica e inteligencia artificial. Con un perfil así tan llamativo, ¿cómo crees que vaya a afectar la inteligencia artificial al desarrollo y al estudio de la física? Es una pregunta tan interesante que siempre la planteo en todos los debates de inteligencia artificial en los que participo. Ahí hay dos caminos, ¿no? El camino cuantitativo y el camino cualitativo. Cuantitativamente, la inteligencia artificial ha revolucionado nuestra manera de hacer astrofísica y ha llegado en el tiempo adecuado, porque lo que ha sucedido con la astrofísica es que la cantidad de datos que tenemos a nuestra disposición ha aumentado de manera exponencial desde que yo empecé la tesis, ¿no? Siempre tenemos la broma de que yo hice la tesis con 10.000 galaxias, mis estudiantes están haciendo la tesis con millones de galaxias, mi supervisor hizo la tesis con 10 galaxias y su supervisor con una galaxia, ¿no? Con lo cual necesitamos, o sea, es fundamental, es inevitable utilizar modelos de inteligencia artificial para el análisis de las galaxias. No para todo. Yo me especialicé sobre todo en la clasificación morfológica, ¿no? Precisamente tenemos tantas millones de imágenes de galaxias que no las podíamos clasificar a ojo, con lo cual desarrollamos estos algoritmos de inteligencia artificial, pero nos van a servir para muchas otras cosas. Respecto a, ¿va a suponer un cambio de paradigma? ¿Vamos a descubrir nueva ciencia? De momento no, pero está por ver. Y visto a la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial, dudaría que no supusiera un cambio de paradigma también en la astrofísica. Por la charla, muy interesante. Me ha parecido ver o has mostrado muchas galaxias que interaccionan de forma perpendicular. ¿Es algo normal y esperable o es algo raro? Es decir, lo normal es que interaccionasen digamos, en paralelo, se giren para interaccionar en perpendicular, o qué razón hay para que interaccionen de una forma o de otra. Vale, en teoría, eso es lo que denominamos ángulo de incidencia, de hecho, ¿no? En teoría, el ángulo de incidencia debería ser aleatorio, pero si pensamos en que tenemos una galaxia central que tiene mucho potencial gravitatorio, entonces entendemos que las galaxias satélites van a ella de forma radial, ¿no? No van de forma tangencial, sino más de forma radial. Ahí entonces lo que depende de las galaxias espirales, ese ángulo de incidencia sí que es bastante aleatorio si incide por la cara del canto o por la cara del costado, porque en realidad sí que inciden radialmente, pero en todos los ángulos. No se colocan. Lo que sí es verdad es que se distorsionan antes de chocar, ¿no? Y de hecho las estrellas no chocan no solo por las cuentas que os he hecho, sino porque antes de chocar se distorsionan el potencial gravitatorio unas a las otras y varían su trayectoria. Tengo una pregunta. En el centro de las galaxias hay agujeros negros supermasivos, que es lo que hace que roten, porque es como si la Tierra le quitas el Sol, no tiene algo a lo que orbitar. Bueno, a lo que iba. ¿Hay ¿se ha detectado alguna galaxia que en su centro tenga un agujero ultramasivo? Sí, hay galaxias con agujeros negros ultramasivos y también hay galaxias sin agujero negro. Entonces, lo común es que haya un agujero negro. A veces son agujeros negros activos que emiten material y son muy fáciles de ver. Otras veces es un agujero negro que simplemente es un punto de densidad muy grande, pero no está acretando material y con lo cual no lo vemos, solo lo vemos por cómo se mueven las estrellas a su alrededor. Es el caso de la Vía Láctea. Nosotros tenemos un agujero negro en el centro que no está eyectando material, solo lo vemos porque las estrellas se vuelven muy locas cuando están a su alrededor. Pero sí que hay agujeros negros supermasivos y, como decía, se han descubierto agujeros negros muy, muy masivos en galaxias muy, muy lejanas. Y eso es lo que todavía no entendemos muy bien cómo ha podido ser. Y tengo otra pregunta. ¿Os habéis planteado alguna vez que es como el Sol? Que solo existe el Sol, nuestro sistema solar y todo eso lo hace
bastante tiempo, 1000 años, por ejemplo. ¿Alguna vez os habéis planteado como que las galaxias fuesen los soles de otra galaxia muy grande? Pues sí, yo me lo planteo todo el rato, como si nosotros fuéramos la neurona de una, ¿no? Nuestro universo fuera el cerebro de una bacteria. ¿Quién sabe? Antes enseñaste la curva de velocidades de rotación de una galaxia y enseñaste que que eso se explica mediante la materia oscura. Ujú. Entonces yo tengo una pregunta. A nivel gravitacional, la materia oscura es igual que la materia bariónica, se comporta igual, ¿no? Entonces, ¿cómo se explicaría que, por ejemplo, en el centro de las galaxias haya muchísima más materia bariónica que materia oscura y viceversa? ¿Cómo se produce esta diferencia de distribuciones? Buena pregunta. Bueno, para empezar, asumimos que la materia oscura se comporta de manera igual gravitacionalmente que la materia bariónica. Pero de hecho no lo sabemos. Hay un montón de experimentos, hay lo que se llama los experimentos de Mond, de gravedad modificada y demás, que intentan ajustar de alguna manera la interacción gravitacional de la materia oscura para explicar ciertas cosas. Lo que pasa que, claro, una ley física tiene que explicarlo todo. Entonces hay algunas leyes que explican mejor ciertas cosas, pero que fallan en otras escalas. Y de momento asumir que el componente gravitatorio es igual para la materia oscura y la materia bariónica está funcionando. Tu pregunta es muy interesante. ¿Por qué la materia bariónica ¿no? Aquí lo vemos. ¿Por qué tenemos aquí prácticamente toda materia bariónica y luego no tenemos materia y luego ya tenemos más materia oscura? Tendría que pensarlo, nunca me lo había planteado. Vale, me están llevando por ahí que es porque no choca, porque no interacciona con sí mismo la materia oscura. Espera, que pasa el micrófono. Cuando las galaxias se chocan entre ellas, ¿eso es observable en nuestro tiempo o dura tanto tiempo que lo que tenemos es una simulación? Exacto, sí. Son movimientos muy, muy, muy lentos comparado con la vida de una persona. Nunca vamos a poder ver cómo termina de chocar una galaxia. Todas las cosas que enseñan movimiento vienen a través de simulaciones. Y Elena, hablabas antes de cuántica, materia negra y cosas que por así decirlo no se llegan a entender muy bien o no tienen una explicación visible. ¿Tú crees que nosotros en vida vayamos a poder llegar a entender o al menos hacernos una idea de cómo funciona? Bueno, seguro que avanzamos mucho porque hay mucho interés, tanto a nivel científico, ¿no? De las administraciones, hay mucha inversión, por ejemplo, para entender qué es la materia oscura. Se está haciendo investigaciones en muchos ámbitos, a pequeña escala, con aceleradores de partícula, a nivel cósmico, con este tipo de proyectos como Arrakis, también que nos puede dar pistas acerca de la materia oscura, pero también todos los estudios de las lentes gravitacionales. Entonces, yo sí que creo y confío en que podamos avanzar un poco, pero nunca se sabe. Es cierto que desde principios de siglo tampoco ha habido un cambio, un descubrimiento sustancial, ¿no? Como la revolución de 1920, cuando llegaron Schrödinger, Planck, Einstein y demás. Quizá estemos a la puerta de una revolución científica. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes, muy interesante. Bueno, soy una profana en este tema, entonces desde mi ignorancia te pregunto, ¿lo mismo que hubo un principio, el Big Bang, puede haber un final? Gracias. Pues durante bastantes años se pensó, de hecho, que sí, que igual que hubo el Big Bang, iría a haber el Big Crunch, que llamaban, ¿no? Y tiene sentido porque, bueno, tú tienes algo que estalla, explota, se expande, pero luego si nuestra componente principal de fuerza es la física gravitatoria,
las cosas se atraen, ¿no? Se atraen unas a otras, con lo cual lo suyo es que se volviera a unir y a juntar toda la materia en un mismo punto. Sin embargo, lo que hemos visto es justo lo contrario, y esto es otra de los misterios abiertos de la astrofísica de hoy en día, es que aquí no se ve muy bien, pero este universo no solo se expande, sino que además se expande aceleradamente. Es decir, no solo no se está contrayendo, sino que cada vez se expande más rápido. Y eso, los astrofísicos, que somos muy originales, nos hemos inventado otro término que se llama energía oscura, que no es lo mismo que la materia oscura, pero que tampoco entendemos. Con lo cual, como veis, hay que invertir en ciencia porque tenemos muchas preguntas abiertas. Y por concluir, siempre me gusta hacer la analogía, ¿no? Cuando me preguntan, que veo que sois público interesado en el tema y no me habéis preguntado esto para qué sirve o esto para qué vale, ¿no? Pues como no sabemos qué estamos investigando, todavía no sabemos para qué sirve, pero quizá podamos sacarle alguna aplicación práctica a todo este conocimiento. Y si no, por lo menos nos quedamos con el conocimiento y la sabiduría. Muchísimas gracias, Elena, por esta increíble charla.